esta nueva clase, en donde el tema, pues como lo pueden ver, es el tema uno, la cosmovisión mesoamericana, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver de qué trata este tema. Primero, bueno, pues tenemos que entender qué es la cosmovisión. Y bueno, tenemos que... La cosmovisión se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, entre otras. Entonces, la cosmovisión prácticamente es la forma en que una cultura, una persona, ve o, o describe su mundo, ¿sí? Otra definición que podríamos encontrar de lo que es la cosmovisión es que es la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinaban de manera coherente sus nociones sobre lo que era el medio ambiente en que vivían y sobre el cosmos en que situaban la vida del hombre, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la cosmovisión mesoamericana. Vamos a ver cómo ellos percibían su mundo, por qué era, por qué era porque eran sus ideas como eran prácticamente. Lo que es la cosmovisión mesoamericana se relaciona mucho con lo que es la religión, ¿sí? Y también pues la política, la economía, prácticamente se relaciona en todo. Entonces vamos a ver. La primera gran cultura, bueno, es la olmeca, ¿sí? Los olmecas son considerados como la primera gran cultura o la cultura madre de Mesoamérica. Esta cultura se desarrolló en la costa del Golfo de México en el transcurso del periodo del preclásico medio, aproximadamente en el año 1200 al 400 antes de nuestra era. Esta cultura fue pues, la primera de las que se tienen vestigios de crear un conjunto de ideas acerca del origen y del universo, ¿sí? De los hombres y de la naturaleza. Es decir, ellos fueron la primera cultura que se tienen vestigios, como los que mencionaba, de crear una cosmovisión, ¿sí? Anteriormente, pues aún no, recuerden que eran pueblos muy pequeños, entonces con la, con la aparición de los olmecas, bueno, se empezó a desarrollar este tipo de mentalidad, de crear una cosmovisión. Y bueno, se considera que esta cultura fue la predecesora de varios rasgos centrales de las otras culturas mesoamericanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos, o bueno, esta cultura, la olmeca, fue de las primeras culturas de las que se conoce que, bueno, tenía la creencia de la división del mundo en cuatro rumbos y que había un centro en el mundo también, ¿sí? Algo similar a lo que es la rosa de los vientos, o sea, el norte, el sur, este, el oeste, pero ellos también creían que había un centro, había un punto en medio de todos de esos cuatro puntos cardinales. Más adelante la vamos a analizar un poquito más a detalle. Dice, esta creencia definió la arquitectura de sus centros ceremoniales, haciéndolas una reproducción del universo. Entonces ellos se basaron a esta creencia para construir sus centros ceremoniales, sus templos, sus pirámides, fueron ubicados, bueno, pues reproduciendo las estrellas, como ellos las observaban y donde las observaban, bueno, trataban de reproducirlo, de recrear prácticamente el cielo en la tierra, ¿sí? Y bueno, otro aspecto que heredaron a otras culturas fue la religión politeísta. Una religión politeísta, bueno, quiere decir, se refiere a la creencia de muchos dioses. Ellos creían en la existencia de muchos dioses y bueno, creían en algo que se llamaba también dualidad, que era la combinación de atributos de varios dioses, por ejemplo, el jaguar y la serpiente. Y el tercer punto que heredaron a otras culturas, pues pues fue una práctica muy extrema, muy difícil de entender, pero que era muy bien vista en ese entonces, era algo muy digno de poderlo hacer, que era el autosacrificio. Y bueno, también el sacrificio humano, como otras formas, como formas de purificación personal, sí, bueno, ellos se sacrificaban, se autosacrificaban, ellos se ofrecían, pero también sacrificaban a otras personas para el alimento de los dioses. Ellos consideraban que era necesario alimentarlos de esta manera y era algo digno para ellos ser sacrificado para los dioses, era algo importante. Bueno, entonces continuamos.
Algo muy importante en la cultura mesoamericana y en la cosmovisión mesoamericana, perdón, son los mitos de origen. ¿Sí? Los mitos de origen, en la cosmovisión mesoamericana, como les comentaba, tienen un lugar muy importante, ya que, pues, según estos, explican cómo se inicia todo y por qué las cosas y los seres humanos, los seres vivos, son como son. Estos mitos, bueno, pues se supone que deben de explicar de alguna manera cómo se creó todo y por qué todo es como es, ¿sí? En la página 24 de su libro de texto van a encontrar un ejemplo de estos mitos de origen, así que si les da, si les da interés o quieren saber cuál es uno de esos mitos de origen, bueno, pues en su página número 24 de su libro pueden encontrar un ejemplo de este mito. Y no se los pongo aquí porque, pues, para no hacer tan largo el video. Y bueno, los mitos de origen prácticamente son eso. Bueno, y también habría que preguntarse, ¿cómo es que tenemos conocimiento pues, de estos ideales de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos? Bueno, pues principalmente por los objetos que nos legaron las culturas y que pues han sobrevivido hasta nuestros días. Por ejemplo, pues son las ruinas, las esculturas, los bajorrelieves, las pinturas que son como murales, los objetos de cerámica, utensilios, instrumentos de trabajo, entre otras cosas. Todo eso es lo que nos ha permitido conocer cómo estas civilizaciones, estos pueblos pensaban, cómo percibían en el mundo que habitaban, perdón. Y no solo el mundo, porque bueno, tenían una conciencia de las estrellas, del cielo, y también tenían un ideal de un inframundo, de que existía algo debajo de ellos. Y bueno, bueno, como pueden ver aquí, pues iniciamos a tocar el tema que son los mitos de origen. Los mitos de origen en la cosmovisión mesoamericana tienen un lugar muy, muy importante, ya que según estos mitos, se explica cómo se dio inicio todo y por qué las cosas y los seres humanos, los seres vivos, son como son. En la página número 24 de su libro encontrarán un ejemplo de estos mitos de origen por si les interesa conocer alguno o qué es lo que tratan de dar a entender. Bueno, pues aquí lo podrán encontrar en esta página. Es un texto muy muy pequeñito, así que les recomiendo que lo revisen para que se den una idea de qué son los mitos de origen. Bueno, y pues analizamos un poco lo que es este diagrama. Eh, Iniciamos en la parte superior, en la cual se localiza el oriente, llamado Tlacopa. Este se relaciona con la salida del sol y se le atribuye o se representa con el color rojo. En este también encontramos la Acatl, que significa caña. En la parte de la izquierda se encuentra el sur, llamado Huitzlampa. Se representa con el color azul o verde. Y en este lado encontramos a Tostli, que significa conejo. En la parte inferior se localiza el occidente, llamado Cihuatlampa. En este espacio se representa la puesta del sol y se representa con color blanco o azul. Aquí encontramos la calle, que significa casa. A la derecha pues encontramos lo que es el norte, llamado Mictpa, que se le asigna el color negro o amarillo, y encontramos a Tecpatl, que significa cuchillo. Y bueno, pues en la parte del centro, este o Sixtli, encontramos a Huehueteotl, ¿sí? Que es el dios viejo o el dios del fuego. Esto es lo que es el códice, perdón, de Feyerabad-Mayer. Y bueno, pues pasamos ahora sí a lo que es la actividad de este tema. Son temas muy pequeños, así que vamos a ver dos temas en este video, ¿de acuerdo? La primera actividad, bueno, pues va a ser la que dice aquí. Lee el texto en tu libro que se llama Construye tu conocimiento, de la página 25 de tu libro de texto. Vas a pegar o dibujar una imagen que represente al dios Quetzalcóatl. La lectura se refiere o habla de esto. Entonces vas a identificar los atributos de este dios, de Quetzalcóatl, y los vas a anotar en forma de lista en tu cuaderno. Vas a escribir también el nombre de las diversas culturas que compartieron el culto a este dios. ¿Sale? Entonces es la primera actividad que vas a realizar.
El tema número dos que vamos a estar analizando, bueno, pues se trata sobre la economía, la estructura social y la vida cotidiana en el posclásico. Para iniciar, pues hagamos una pequeña retrospectiva, ya que en el horizonte del preclásico ocurrió el tránsito o ocurrió el cambio de la agricultura, que era la principal fuente de subsistencia, al surgimiento pues de las primeras ciudades, ¿sí? De pueblitos chiquitos, pues fueron, fueron quedándose más personas y se crearon las primeras ciudades. En ese periodo se dio ese pequeño brinquito. Entonces, con la aparición de las ciudades también surgieron pues lo que era pues, la diferenciación social o clases sociales, la que era la división de trabajo. En una primera instancia todos eran agricultores, pero bueno, después tuvo que haber otra serie de trabajos a los cuales se deberían de adecuar diferentes personas, diferentes familias, y bueno, esto ocasionó que se dividiera el trabajo. También, bueno, pues la formación de una sociedad teocrática, el comercio se desarrolló de una forma más intensiva, ¿sí? Y como consecuencia de esto, bueno, pues se dio el contacto con otras regiones porque era necesario, ¿sí? Para estar moviendo la mercancía o exportando la mercancía e importar también, e importando también. Si todo este proceso culminó, ¿con qué creen? Bueno, pues con la creación de la primera gran cultura mesoamericana, la Olmeca. Así es como se considera o se tiene registro de que se fue creando esta primera gran cultura, ¿sí? Con el asentamiento de pequeños pueblitos. Esos pequeños pueblitos, al ser cultivadores de diferentes cosas, principalmente el maíz, bueno, pues fueron creciendo hasta convertirse en ciudades, y esas ciudades dieron origen a lo que es esta cultura, la Olmeca. Un ejemplo de la diferencia de la división de la división social, perdón, es la que se muestra, digamos, a continuación, permítame, en esta división social, ¿sí? En donde en la cúspide, bueno, pues encontramos a lo que se le conocía como Alak Uinik, que significa hombre verdadero. Esa sería la pirámide social maya, como lo pueden ver ahí. Estamos analizando a los mayas, que fueron unos de los que pues también tuvieron más representación en lo que fue el periodo prehispánico, en todo el desarrollo mesoamericano, excepto obviamente en el preclásico. Y bueno, después, un escalón más abajo, están lo que serían los nobles, los caciques, los jefes guerreros y otros funcionarios con sus familias. Más por debajo están lo que son los comerciantes y campesinos, la cual pues prácticamente constituía la mayoría de la población. Ahí estaba concentrada pues casi toda la población. Y por último estaban los esclavos, que eran pues prisioneros por cometer delitos, y también que eran prisioneros de guerra, que eran traídos de otras culturas, de otros pueblos, y que los tenían prisioneros. Estos normalmente eran entregados pues en sacrificio para los dioses. Esta imagen de acá que me brinqué, perdón, es representativa a lo que les comentaba sobre el comercio, ¿sí? El comercio, pues al establecerse una ciudad, se, se dio o se vieron en la necesidad de, de traer pues prácticamente alimentos, otras cosas de otros lugares, porque pues no se daba abasto al crear una ciudad. Bueno, pues obviamente la tierra se vuelve menos, digámoslo así, si se crea una ciudad, se destina ese espacio para que las personas creen sus hogares, ¿sí? Entonces, donde eran campos de cultivo, pues crean casas y ya no hay el espacio suficiente para cultivar. Entonces es por eso también que se dio este intercambio comercial, perdón, de forma obligatoria con otros pueblos, y eso fue pues, prácticamente invitándolos a que se unaran a lo que era esta ciudad y que crearan esta cultura. Bueno, entonces pasamos a lo que es los mexicas, que en el periodo posclásico los mexicas fueron pues prácticamente la nación dominante, fueron la más poderosa. Tenían una estructura que era prácticamente de su estructura política, económica, religiosa y militar, que se le denominó, perdón, como Calpulli, o se le llamó pues como Calpulli. Tenía dos tipos de educación.
los mexicas tenían dos tipos de educación. Primero, que era la de tipo disciplinario y militar, que se llamaba o que se impartía en el Calmeca, y de tipo religioso, que se impartía en el Tepozcalli. En cuanto a los mexicas, el papel de la mujer, pues prácticamente la mujer siempre estuvo subordinada siempre al hombre. Realizaba sus actividades principalmente en el hogar, en donde pues la crianza de los hijos, la cocina y el tejido eran sus principales ocupaciones. ¿Sí? Bueno, estos son los dos pequeños temitas que vamos a analizar en este video. La actividad de este segundo tema. Primero vamos a realizar la lectura del texto Construyendo tu conocimiento de la página número 27. A posterior, bueno, pues van a desarrollar los 4 puntos que se les presentan al terminar la lectura. Esos los van a desarrollar en su libreta. Y la siguiente parte de la actividad la van a realizar en hojas blancas. Van a realizar la investigación de los siguientes sucesos cotidianos. Recuerden que estamos hablando de los sucesos cotidianos, bueno, pero del periodo postclásico. Primero vamos a hablar del juego de pelota mesoamericano. Van a investigar el juego de pelota. ¿Sale? Después van a investigar los sacrificios humanos. Y después van a investigar el comercio. ¿Qué se comercializaba? ¿A dónde se comercializaba? En Mesoamérica. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, las instrucciones. De cada punto a investigar deberá ser mínimo una cuartilla. Si precisas incluir o si necesitas incluir o quieres incluir imágenes que sean ilustrativas o que te ayuden a explicar o a dar a entender lo que nos estás queriendo mostrar en esta investigación, estas no deberán de medir más de 5 centímetros por 5 centímetros, o sea, deberá ser un cuadrito pequeño, no van a abarcar ni media página, ¿de acuerdo? Y bueno, para facilitar tu investigación, puedes generar preguntas guía. Aquí abajo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, del primer tema puedes responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el juego de pelota? Sería una. ¿Quiénes lo jugaron? ¿Qué propósito tenía ese juego? ¿Cómo se jugaba? ¿En qué lugares lo practicaban? Etcétera. Como esas preguntas también puedes generar para los otros dos temitas para que se te haga más fácil realizar tu investigación. Recuerden, si tienen alguna duda sobre cualquiera de las dos actividades que van a realizar, bueno, pues me pueden preguntar mediante un mensaje de WhatsApp y con gusto pues les atenderé, ¿de acuerdo? Bueno, pues por mi parte de este video sería todo y nos vemos en el próximo. Que estén bien.